Buen día, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien y que se estén adaptando bien a este sistema de clases grabadas a través de la plataforma del colegio. Hoy es la segunda clase de lenguaje, entonces, dentro de esta unidad número 1 sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Y en esta clase tenemos el objetivo de reflexionar acerca de la migración a través de la lectura y análisis de diversos textos. Algo parecido a lo que hicimos la clase anterior con el exilio, ¿cierto? Que leímos principalmente cuentos latinoamericanos. Vamos a hacer esta clase sobre la migración. Primero tenemos que definir la migración. Y como bien decía su guía, la guía número 4, que espero que la tenga a mano para revisarla, es que la migración se refiere a los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro. Es decir, que se cruza una frontera que puede ser entre un país y otro, entre una región, una ciudad, etcétera, y dejo de vivir donde estaba viviendo para vivir en otro lugar. Todo migrante, o sea, una persona que realiza una migración, es emigrante y es inmigrante. Su lugar original de residencia lo va a ver como emigrante y el lugar al que se dirige, ahí lo van a ver como inmigrante. Aquí tenemos la realidad de lo que ocurre en Chile con los inmigrantes, que corresponden al 7,8% de la población, y un gráfico con la distribución. Si nos fijamos, el amarillo corresponde a Venezuela, el 30,5% de los inmigrantes son venezolanos, eso significa, ¿cierto? Luego le sigue Perú con el 15,8%, Haití con el 12,5%, Colombia con el 10,8% y así. A nivel mundial, el 3,5% de toda la población tiene calidad de migrante. Y es una cifra que ha ido en aumento. Por ejemplo, en el año 2000 era el 2,8%. Y va a seguir aumentando, por eso es algo de lo que hay que prestar atención y ocuparse al respecto. Volvemos a la guía entonces y respondemos unas preguntas de introducción. La primera, ¿conoces algún migrante? ¿Dónde vivía y dónde vive ahora? ¿Por qué motivo decidió migrar? Si no conoces a nadie, como es el caso de muchas personas, por ejemplo, en el mismo colegio no hay mucha realidad de inmigración, se puede realizar estas mismas preguntas a tu familia y anotar las respuestas que te hayan dado tu familia, si es que conocen a alguien. Yo ahora les voy a mostrar un testimonio de un inmigrante haitiano. Él se llama Jean-Claude, es quien aparece en la foto, y tiene el siguiente testimonio. Estoy en Chile hace 8 años. Me fui de mi país a Haití porque quería otro horizonte y otras oportunidades. Estaba estudiando y había conflicto político en el país, así que decidí irme. ¿Por qué Chile? Al principio no sabía mucho del país ni de su historia. Sabía solo de manera muy general dónde se ubicaba geográficamente y qué tipo de gobierno y política tenía. Así que elegí Chile, además porque tenía amigos ya viviendo en el país, y en ese sentido consideré más seguro que irme a otro lado donde no conocía a otras personas ni tenía una red. Recuerdo que llegué en época de invierno, el 28 de mayo de 2008. Eso me afectó mucho, pero mi mayor dificultad fue el idioma, porque en Haití hablamos francés y creol, lo cual complicaba mi integración en Chile. En ese sentido, comunicarme fue lo más difícil para mí. Después de un tiempo rompí con esa barrera. Entré a estudiar español y poco a poco fui superando la barrera del idioma. Después ingresé a estudiar a una universidad privada donde estudié trabajo social, pero no fue fácil. El año pasado hice mi pasantía en la Oficina de Migrantes y Refugiados de la comuna de Quilicura y en enero me contrataron. Mi trabajo específico consiste en trabajar en las escuelas donde estudian niños de familias migrantes a través del programa Escuela Somos Todos del Departamento de Extranjería, que facilita la obtención de visas a los niños, aunque sus padres estén en condición irregular. Me siento muy feliz de trabajar para personas migrantes y considero que cuando los migrantes llegan a un nuevo espacio hay un cambio, y la gran mayoría aportan desde su cultura y su conocimiento. Este testimonio viene de una fundación que se llama Soy Migrante, que tiene la iniciativa de recoger testimonios de migrantes de diversos países en todo el mundo.
Yo escogí este porque correspondía a una persona que está aquí ahora en Chile. Volvemos a la guía. Y el punto 2 dice: el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La pregunta es si crees que esto se aplica actualmente, es decir, que nos comportamos de manera fraternal los unos con los otros. ¿Por qué? Súper importante justificar. Y según tú, ¿cómo se relaciona esto? Esto se refiere a la respuesta que diste con la realidad de los inmigrantes de nuestro país. De acuerdo a tus conocimientos, en esta parte no es necesario investigar ni nada todavía. El punto número 3, hay que reflexionar acerca de las consecuencias que ha tenido la pandemia del COVID-19, el coronavirus, para tu familia y tu hogar. Espero que no sean consecuencias muy malas, pero en realidad nunca se sabe, hay gente que ha perdido el trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos que reflexionar cómo nos ha afectado la pandemia. Puede ser en términos económicos, en términos familiares, en términos emocionales, en la salud, ¿sí? En todo ámbito de cosas. ¿Crees que estas consecuencias son las mismas para todas las familias y hogares del país? ¿Por qué? ¿Cómo crees que afecta la pandemia a los y las inmigrantes? La idea es que pensemos si afectará de la misma manera que nos puede afectar a nosotros y nosotras como chilenos y chilenas. El siguiente punto, había que leer un texto que es una carta del director del diario Universidad de Chile, el diario Chile, escrita por organizaciones migrantes, ONG y académicos, y que se llama Carta de rechazo a toda forma de discriminación contra la población migrante en la pandemia, y que fue escrita el 21 de abril de este año, recientemente en relación con todo este contexto del coronavirus. No la vamos a leer ahora, pero se supone que usted la leyó, ¿cierto? Y que respondió estas preguntas. Ahí se incluye una portada a la que se hace alusión en la carta. La primera, ¿cuál es el tema de la carta? ¿Sí? A grandes rasgos, en pocas palabras, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la tesis planteada? Esto es materia de género argumentativo, ¿cierto? De texto argumentativo. Hay que recordar que la tesis es una idea, juicio o punto de vista que sostiene un emisor. En este caso, el emisor son quienes firman la carta, ¿cierto? Las ONGs y los académicos. Luego, ¿cuáles son los argumentos? Es decir, las razones que sustentan esta tesis que ya dijimos. ¿Estás de acuerdo con lo planteado en la carta? ¿Por qué? Pregunta de opinión, ¿cierto? No hay respuestas malas y respuestas buenas, pero es importante que justifique su opinión. La 5. ¿Por qué se menciona en el texto la manera en que ingresó el coronavirus a Chile? 6. ¿Estás de acuerdo con los dichos de las autoridades mencionadas? ¿Estás de acuerdo, perdón, con que los dichos de las autoridades mencionados son discriminatorios contra la población migrante? También es importante justificar, ¿sí? Porque eso plantea la carta. Nosotros tenemos que decir si estamos de acuerdo o no con eso. ¿Y estás de acuerdo con que los discursos que denuncia la carta pueden fomentar actitudes racistas y comportamientos violentos contra los y las migrantes? ¿Por qué? Y dentro de la misma pregunta, ojo que hay varias preguntas, ¿qué otros casos, además del mencionado en el texto, ha habido de este tipo de actos, ¿sí? Que se pueden considerar discriminaciones contra los migrantes en tiempos de pandemia? Si no lo sabe, porque a veces no estamos tan conectados viendo las noticias o leyendo o en las redes sociales, se puede buscar información en los medios de comunicación. Por ejemplo, podemos ir a Google y buscar pandemia inmigrantes, Chile. Y aquí, arribita, abajo del cuadro de texto, aparece todo imágenes, noticias. Si nos vamos a noticias, hacemos un filtro, ¿cierto? Y lo que nos van a presentar es precisamente solo noticias. Y ahí podemos seleccionar algunas.
y mencionarla entonces en este punto de la guía, en el último punto de la guía. Ahora continuamos con la guía 5, en el que vamos a leer un cuento de Manuel Rojas. En la primera pregunta dice, ¿conoces a Manuel Rojas? ¿Has leído algo de este escritor chileno? Averigua un poco de su vida y obra en internet. Usted ya hizo eso, pero de todas maneras vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Él es Manuel Rojas, muy casual en esta foto, un escritor chileno que nació en Buenos Aires en 1896, pero es hijo de padres chilenos. Algunos datos curiosos sobre su vida es que solo tuvo 4 años de escolaridad. Es como que una persona ahora llegara hasta cuarto básico. Y aún así se convirtió en uno de los escritores chilenos más importantes. Su escritura fue muy rupturista, innovó en estilos, en personajes, pues antes no se escribía de personajes marginales y él comenzó a hacerlo. Escribir de delincuentes, de pescadores, obreros, etc. Y esto se debe también a su propia vida. Él trabajó como obrero precisamente, trabajó en agricultura, trabajó en el ferrocarril que unía Chile con Argentina, que atravesaba la cordillera, de ahí viene el cuento Laguna también. Trabajó cuidando lanchas en el puerto de Valparaíso. Tiene unos escritos muy interesantes por si alguien quisiera revisar en el diario de las últimas noticias, antiguo por supuesto, y que tienen mucho que ver, encuentro yo, con el estallido social. Es increíble cómo se relaciona. Él le llamaba mucho la atención la Revolución Rusa y tiene un texto que se llama algo así como Los sueños de la Revolución de Octubre, si no me equivoco, y que es increíble cómo pueden calzar con el tema del estallido social. Vamos a leer una parte de una introducción que él hace en uno de sus libros de cuentos y dice lo siguiente. Algunos de los cuentos merecen un comentario biográfico. Empezaré por los del primer libro. Laguna, que es el cuento que vamos a leer, ¿cierto? El personaje de este relato era exactamente como está descrito en él, y los hechos en que intervino fueron tal cual. Laguna, tal era su apellido, sin embargo, no murió, por lo menos no murió si es que ha muerto, y todo hace sospechar que sí, en la forma que el cuento hace suponer. Llegamos juntos a Santiago, desembarcamos del tren en la estación y nos encaminamos hacia el centro de la ciudad. Laguna no traía equipaje alguno y yo traía la maleta de que hablo en Hijo de Ladrón. Al despedirnos me pidió, por favor, que le prestara una de las 2 frazadas que traía. Yo iba hacia una determinada casa y apenas si necesitaría alguna. Él iba hacia las puertas de Las Condes, punto situado ya casi al empezar la precordillera, e ignoraba si encontraría alojamiento en alguna parte. Me la devolvería apenas pudiera. Encantado de hacerle un favor, ya le había hecho tantos que lo tenía casi por hábito, le presté la frazada y no vi nunca más a Laguna ni a la frazada. No fue este, por supuesto, el motivo de que decidiera en el cuento hacerlo desaparecer. Lo hice desaparecer por exigencia de la composición literaria más sagrada para un escritor que toda una fábrica de frazadas. Entonces aquí vemos cómo tiene un carácter muy autobiográfico el cuento Laguna, porque él mismo se vino escondido en un tren a los 17 años de Argentina acá a Chile y conoció a un hombre que era tal cual dice el relato. Entonces vamos a empezar la lectura del cuento, no lo alcanzamos a leer completo, pero por lo menos hasta la parte que conoce a Laguna. De aquella época de mi vida, ningún recuerdo se destaca tan nítidamente en mi memoria y con tantos relieves como el de aquel hombre que encontré en mis correrías por el mundo, mientras hacía mi aprendizaje de hombre. Hace ya muchos años, al terminar febrero, había vuelto del campo donde trabajaba en la cosecha de la uva. Vivía en Mendoza. Como mis recursos dependían de mi trabajo y este me faltaba, me dediqué a buscarlo. Con un chileno que volvía conmigo, recorrimos las obras en construcción, ofreciéndonos como peones.
pero nos rechazaban en todas partes. Por fin alguien nos dio la noticia de que un inglés andaba contratando gente para llevarla a las cuevas, en donde estaban levantando unos túneles. Fuimos. Mi compañero fue aceptado enseguida. Yo, en ese entonces, era un muchacho de 17 años, alto, esmirriado y con aspecto de débil, lo cual no agradó mucho al inglés. Me miró de arriba abajo y me preguntó, ¿usted es bueno para trabajar? Sí, le respondí, soy chileno. ¿Chileno? Aceptado. El chileno tiene, especialmente entre la gente de trabajo, fama de trabajador sufrido y esforzado, y yo usaba esta nacionalidad en esos casos. Además, mi continuo trato con ellos y mi descendencia de esa raza me daban el tono de voz y las maneras de tal. Así fue como una mañana, embarcados en un vagón de tren de carga, hacinados como animales, partimos de Mendoza en dirección a la cordillera. Éramos entre todos como unos 30 hombres, si es que yo podía considerarme como tal, lo cual no dejaba de ser una pretensión. Había varios andaluces, muy parlanchines, unos cuantos austríacos muy silenciosos, 2 venecianos con hermosos ojos azules y barbas rubias, unos pocos argentinos y varios chilenos. Entre estos últimos estaba Laguna. Era un hombre delgado, con las piernas brevemente arqueadas, el cuerpo un poco inclinado, bigote lacio de color que pretendía ser rubio, pero que se conformaba modestamente con ser castaño. Su cara recordaba inmediatamente a un roedor, el ratón. Le ofrecí cigarrillos y esto me predispuso a su favor. Me preguntó mi edad y al decírsela movió la cabeza y suspiró. 17 años, un montoncito así de vida, y señalaba con el pulgar y el índice una porción pequeña e imaginable de lo que él llamaba vida. Usaba alpargatas y sus gruesas blancas medias subían hacia arriba, aprisionando la parte baja del pantalón. Una gorra y un traje claro, muy delgado, completaban su vestimenta, que como se ve no podía ser confundida con la de ningún elegante. A la hora del almuerzo compartí con él mi pequeña provisión y esto acabó de atraerlo hacia mí. Más decidor ya, por efecto de la comida, me contó algo de su vida, una vida extraña y maravillosa, llena de vicisitudes y de pequeñas desgracias que se sucedían sin interrupción. Hablando con él, observé esta rara manía o costumbre. Laguna no tenía nunca quietas sus piernas, las movía constantemente. Ya jugaba con los pies cambiando de sitio o posición una maderita o un trozo de papel que hubiera en el suelo. Ya las movía como marcando el paso con los talones. Ya las juntaba, las separaba, las cruzaba o las descruzaba con una continuidad que mareaba. Yo supuse que esto provendría de sus costumbres de vagabundo, su posición un tanto antojadiza, pero yo necesitaba clasificar este rasgo de mi nuevo amigo. Su cara era tan movible como sus piernas, sus arrugas cambiaban de sitio vertiginosamente. A veces no podía yo localizar fijamente a una, y sus pequeños ojos controlaban todo este movimiento con rápidos parpadeos que me desconcertaban. Vamos a llegar hasta ahí para poder alcanzar a revisar todas las preguntas. La primera pregunta era, ¿qué tipo de narrador tiene el cuento que acabas de leer? Para eso teníamos que leer la lección La visión del narrador, disponible en la página 139 a 140 del texto del estudiante, en la que aparece este esquema que está aquí, ¿cierto? El narrador sabemos que es la voz ficticia que narra o cuenta los relatos de la historia. Y de acuerdo a si se encuentra o no presente en él y en qué grado, podemos separarlo en 4 tipos de narradores. Si no participa en la historia que cuenta, puede ser omnisciente u objetivo. El omnisciente es aquel que conoce todo lo que sucede en la historia, pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, etc. Y narra en tercera persona gramatical, es decir, él, ella, ellos o ellas. El narrador objetivo también narra en tercera persona gramatical, pero tiene menos conocimiento de la historia de los personajes, pues no puede acceder a su interioridad, ¿sí? O sea, solo puede relatar lo que ve. En cambio, el omnisciente no puede acceder al todo el mundo interior de los personajes, incluso a su pasado, y a veces puede incluso adivinar el futuro. Cuando el narrador participa en la historia, es decir, cuando es un personaje, puede ser testigo o protagonista. Es testigo
cuando relata en primera o tercera persona una historia que no la protagoniza él. Es decir, donde el otro personaje tiene más importancia que él. Y es protagonista si cuenta su propia historia, por lo que participa de ella. Y siempre la relata en primera persona gramatical, es decir, yo. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, usted tiene que ver a qué tipo de narrador corresponde el del cuento, ¿sí? Sabemos que está dentro de la historia, pero ¿será testigo o será protagonista? Guiémonos, por ejemplo, por cuál es el título del cuento. Laguna, ¿cierto? Y ¿qué pasaría si Laguna no existiera en el cuento? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Habría de qué hablar? Probablemente no. Entonces probablemente sea Laguna el protagonista, lo que hace que el narrador sea testigo. La pregunta número 2, ¿cómo es el narrador del cuento? Descríbelo. Podemos ver si aparecen descripciones físicas o inferir cómo es psicológicamente algunas características de su personalidad. ¿Cómo será si, por ejemplo, se atrevió a viajar a Chile? Si mintió acerca de su nacionalidad o más que mentir, sacó provecho de eso. ¿Sí? Si ayuda a Laguna. Todo eso nos van dando pistas de cómo es el narrador. La 3. ¿A qué problema se enfrenta el narrador al inicio de la historia? Cuando busca trabajo. La 4. ¿Crees tú que la descripción de Laguna sería la misma si el cuento estuviera narrado por el inglés que los contrata? Hay que fundamentar. ¿Qué prejuicios se manifiestan en el relato? Ojo con las descripciones que hace el narrador de Laguna y con las ideas que tiene el inglés al principio. ¿Crees que esto refleja la realidad? Argumentar con ejemplos. La 6. ¿Cómo se manifiesta la migración en el cuento? De acuerdo a lo que vimos en la definición de migración, ¿cómo se manifiesta en el cuento? ¿Por qué motivo los personajes en este caso deciden migrar? ¿Existe en ellos un sentimiento de desarraigo? Fundamenta. La 7. ¿Existe algún antagonista en este cuento? ¿Contra qué o quién luchan los personajes? Ahí hubo un error de tipeo, ¿cierto? Debería ser luchan. La 8. ¿Cómo es la relación del narrador con Laguna? Argumenta con ejemplos del texto. 9. ¿Por qué el narrador se mantiene cerca de Laguna? Siendo que tiene mala suerte, ¿cierto? ¿Tú habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías mantenido cerca? ¿Por qué? La 10. ¿Cuál es la importancia del ambiente en el relato? ¿Cómo condiciona el ambiente todo lo que ocurre en el relato? 11. ¿En qué momentos Laguna cantaba? Esa poesía que aparece por ahí, ¿cierto? ¿Qué crees que simboliza su canto? La 12. ¿Qué opinión te merece el cuento leído? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? ¿Le cambiarías algo? Tal vez. Y finalmente habría que realizar un espejo de mente abierta de este personaje tan particular que es Laguna, ¿cierto? ¿Qué incluye el espejo de mente abierta? Un dibujo de Laguna que podía ser digital, usted puede buscar una imagen que cree que se asemeja de acuerdo a la descripción que da el narrador, o bien podía dibujarlo usted, ¿cierto? 2 frases textuales del cuento, 2 frases tuyas propias que se te ocurran a ti relacionadas con el personaje, 2 símbolos relacionados con el personaje también. Yo, por ejemplo, hice un espejo de mente abierta del alquimista de Paulo Coelho, el primer libro que tenían que leer, ¿cierto? De lectura domiciliaria. Aquí seleccioné el personaje, ¿cierto? Busqué un pastor, 2 símbolos, la nube que representa el sueño que tuvo, que lo impulsa a realizar su viaje, y la lupa que representa una búsqueda, ¿cierto? Siempre la lupa es un símbolo de búsqueda. En este caso, búsqueda del tesoro. Y las frases propias del texto, que son las del amarillo, que las saqué textuales, y por eso tienen que ir entre comillas. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo, y el amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal. Y a raíz de esta última frase, a mí se me ocurrió, una propia, que es probablemente a una mujer sí. O sea, probablemente a una mujer
sí separará de su leyenda personal el amor. Que tal vez no necesariamente representa lo que yo pienso, pero es una frase que se me ocurrió. Y otra frase propia: ¿y si mi leyenda personal choca con la de alguien más? En este caso es una pregunta, pero puede ser una afirmación, una negación, lo que a usted se le ocurra, pero que sea relativamente breve y llamativo. Y en eso consistía entonces la guía número 5 de la unidad número 1. Por último, la guía número 6, que era más cortita, ¿cierto? Porque la anterior era más o menos larga, tenía harto texto y hartas preguntas. Tenemos que observar las fotografías del escritor y fotógrafo mexicano Juan Rulfo, que muestran el paisaje de México, de lugares donde él vivió, y sus habitantes de la década del 50. Estas son las imágenes, ¿cierto? En blanco y negro. Y de ellas teníamos que responder cómo son las personas que aparecen en la fotografía. ¿Qué podemos decir tal vez de su aspecto, de su condición social, de su edad, su vestimenta? ¿Cómo son los ambientes que aparecen en la fotografía? O sea, todo el espacio que rodea a estas personas. Si son ambientes naturales o no, si muestran tal vez una situación económica en particular. ¿Y cuál crees que es el tema de las fotografías? ¿Qué habrá intentado mostrar Rulfo con ellas a través de su cámara? Y finalmente, considerando el tema que usted identificó, el ambiente y los personajes, ¿qué sensaciones provocan estas imágenes cuando usted las ve? Por supuesto, no basta con decir provocan, no sé, no creo que sea el caso, pero por ejemplo, miedo, ¿sí? Sino que hay que justificar. ¿Por qué miedo? ¿Cómo se manifiesta ese miedo? Luego hay que investigar sobre Juan Rulfo y responder las siguientes preguntas sobre su vida y obra. Procurar desarrollar las respuestas en profundidad, lo que siempre les digo. La primera, ¿cuál fue su vida? Relata algunos datos y acontecimientos relevantes de su biografía. La segunda, ¿cómo era su obra literaria? Hay que referirse a ella en términos de contenido, o sea, de qué temas hablaba, y de estilo, o sea, en qué forma escribía. La tercera, ¿cómo era la sociedad mexicana en la época que vivió? ¿Qué estaba sucediendo en su país? Como pista, ¿cierto? Hay una revolución ahí. Y la 4, en relación a la pregunta anterior, o sea, cómo era su contexto, cómo éste influenció su obra. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de Rulfo en la literatura latinoamericana? ¿Cuál es su aporte para la literatura latinoamericana? ¿Por qué esta actividad? Porque vamos a seguir trabajando a Rulfo, pero ya como escritor y no como fotógrafo. Entonces, en la clase de hoy tratamos el tema de la migración a través de principalmente las dos primeras guías, ¿cierto? La primera, que era un texto de opinión relacionado con la pandemia y la migración, ¿cierto? Y la segunda, un texto literario, el cuento Laguna, ¿cierto? Que relata la migración y las precariedades que esta produce, los personajes de El Narrador y Laguna. Les recuerdo entonces que cualquier consulta que tengan la pueden hacer al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com. Si quieren profundizar algún tema o tal vez consideran que los objetivos no quedaron bien cubiertos, pueden decirme cualquier duda a través de ese correo. Recuerde poner su nombre y el curso y a quién va dirigido el correo. Eso sería todo por hoy, estudiantes. Espero que se sigan cuidando y que nos podamos encontrar muy pronto. Hasta la próxima.